Y a su nombre, gloria. Dios bendiga a cada persona que se va a estar conectando en este podcast. Amén. Soy la hermana Palma Reyes. Disculpen por la tardanza, había problemas técnicos. Y esto va a ser hoy bajo el tema Conexión Divina. Con nosotros anda nuestra pastora Licelos Asensio, el pastor y evangelista Billy Garavito y el pastor y evangelista Banieri Figueroa Osorio. Se nos quedó Eila hoy. Se nos quedó la pastora Eila. Preséntense, señores. Dios les bendiga, soy la pastora Licelos Asensio, aleluya. Estamos contentos de estar aquí para conversar entre nosotros y para ustedes, ¿verdad? Acerca de lo que es la conexión divina y nuestros puntos de vista acerca de la misma basados en la palabra. Así que esperando que este sea el comienzo de este podcast, que no sea el final, que no se quede aquí, que sigamos hacia adelante y que a ustedes les parezca bien y les guste. Den like, compartan, aleluya, Dios les bendiga. Pastor Billy. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga más a todos. Habla su evangelista y adorador Billy Garavito. Como decía la pastora Alice López, estamos aquí en este podcast para compartir lo que es vamos a decir un diálogo, pero para aclarar algunos puntos, gloria a Dios, bajo el tema conexión divina. Pues estamos aquí, que el Espíritu Santo fluya y que usted que esté en su casita pues comparta esta bendición, porque es más que una bendición, y se nutra y abra su corazón para que pueda ser entendido por medio del mismo. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Pastor Banieri. Dios les bendiga a todos de manera especial. Le mandamos un fuerte saludo a cada uno de los que se vayan conectando, ¿verdad? Le pedimos que nos ayuden a llegar a más personas. Esto va a ser algo de mucha edificación, va a ser algo, ¿verdad?, que les va a ministrar tanto a los que están en la iglesia como están fuera de la iglesia. Así que yo le pido que no se vayan, no se desconecten, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga. Pastor Banieri le hace la porción de la palabra bíblica hoy. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. La palabra se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Titulado a la plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Wow. ¿Tú sabes por qué yo te pido que tú leas ese texto bíblico? Porque nos hace ver que en él fuimos circuncidados. Nos hace ver que en él estamos completos. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando en él estamos completos somos uno junto con él. ¿Cierto o falso? Si nosotros somos uno junto con él, algo que me llama la atención es que tenemos que tener obligatoriamente su presencia. ¿Cierto o falso? Entonces, hay personas, ¿verdad? Porque vamos a estar hoy hablando sobre unas preguntas que tenemos aquí y votando en el chat del grupo. Las dos preguntas ganadoras fueron: ¿podrá o no conectarse con Dios una persona en pecado o impía?
Porque obviamente sabemos que si estamos conectados con Dios, es porque estamos juntamente con Él. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona impía está conectado y está juntamente con Cristo? Bueno, si vamos a comenzar con las preguntas, pues yo pienso que sí. Yo pensé que la pregunta pues iba más adelante, pero leyendo en el libro del Salmo capítulo 139, que ahora me fijé que es el mismo, ¿verdad? Salmo que tiene el pastor, no sé si él cogió mi libreta ahorita o no sé qué, tengo que chequear las cámaras de la casa a ver qué fue lo que pasó. Pues tenemos aquí en el libro del Salmo 139, leyéndolo un poquito y adentrándome un poquito en él, caigo en la conclusión de que la conexión como tal no se adquiere, sino que se nace con ella. Explícame eso. No se adquiere, se nace con ella y no se pierde, sino que se ignora. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos capítulo 139, desde el 7 al 8 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Entonces desde el 9 hasta el 12 te comienza a hablar de que él no puede escapar de la presencia de Dios porque la presencia de Dios está en todos los lados, dando a entender que ningún ser humano se puede escapar de la presencia. Pero no solo eso, cuando tú lees este mismo Salmo en el verso 16, ¿qué te está diciendo? Te lo voy a leer, voy a ir directamente allá. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. No solo eso, Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes de que te formases en el vientre de tu madre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, si vamos a hablar directamente de la palabra conexión, Jonathan, por lo menos yo entiendo, si vamos a hablar directamente de la palabra conexión, todo ser humano de una manera u otra está conectada con Dios. Nosotros como seres humanos, desde que fuimos formados del polvo de la tierra, por obligación estamos conectados con Dios. No estamos conectados con la naturaleza, no estamos conectados con el universo, estamos conectados con Dios. De hecho, si tú te fijas, la palabra Adán, cuando lo buscas en hebreo, significa rojo. Y no sé si tú te has fijado que ADN se parece mucho a la palabra Adán. Y la sangre es roja como el significado de Adán. Lo que quiere decir que en el ADN de nosotros está el ADN de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Que la humanidad tiene una conexión, según lo que yo puedo entender, porque todos somos hijos de Dios y todos somos creación de Dios, pero no todos tenemos conexión divina. Explícame eso, pastora. Bien, voy por ahí, voy suavecito, ¿verdad? No todos tenemos conexión divina. Yo pienso que la conexión divina se concreta con el ungimiento. Por eso cuando Dios le está hablando a Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo 1, valga la redundancia, verso 5, le está diciendo que antes de que él naciese ya él lo había dado por profeta a las naciones. Él lo ungió como profeta desde antes de haber nacido. Es decir, Jeremías tenía la conexión y tenía el ungimiento. Es decir, si tú me dices a mí que para yo poder tener una conexión necesito ser un ungido, pues entonces Jesús no estaba conectado con Dios antes de ser el Mesías. Wow. Sin embargo, Jesús no es el Mesías antes de estar conectado. ¿Ves lo que te quiero decir? Antes de él ser ungido como el Mesías enviado aquí a la tierra, ya él tenía una conexión. Lo único que nos diferencia entre las personas que no reconocen que tienen una conexión es que la conexión de nosotros es divina, porque después de la conexión tenemos un ungimiento que nos lleva al llamado. Muy bueno ese punto. Amén. Pues es algo, wow, es un tema un poco bien complicado eso de ¿Qué usted piensa? ¿Se podrá conectar un impío con Dios o no? Eso es como todo en la vida. Lo difícil de la vida no es alcanzar algo, es mantenerlo. Tú te puedes comprar cualquier vehículo, hasta un BMW, el problema no es sacarte, el problema es que mensualmente tú tengas el pago para que puedas mantener el vehículo. Entonces yo entiendo que cualquiera puede alcanzar la conexión con Dios, pero no cualquiera puede mantener la conexión. Cuando nosotros vamos al libro de Números capítulo 22, nosotros podemos ver que no era un impío, era un adivino, un hombre llamado Balaam. Este hombre era un brujo y este hombre, la Biblia dice
que cuando el rey de Moab, llamado Balac, estaba temblando porque él estaba viendo que Dios le había dado la victoria al pueblo de Israel contra los amorreos, la Biblia dice que Balac manda a su mensajero para mandar a buscar a Balaam, porque él necesitaba que Balaam maldijera al pueblo para que entonces Balac pudiera obtener una ventaja hacia el pueblo de Israel. Pero mira lo que le dice Balaam. Usted sabe que todo adivino contiene un dios pagano o tiene un demonio. Pero Balaam dice, déjame consultar a Dios. ¿Qué hace un brujo o qué hace un adivino diciendo, dame un break, déjame consultar con Dios para ver qué es lo que Dios me va a mandar a decir? Eso significa que aunque Balaam era adivino, tenía conexión con Dios. Porque no era que solamente él conocía a Dios, sino que tenía una relación. Oye la seguridad de este adivino. La seguridad del adivino era, quédense durmiendo aquí y mañana yo les voy a contestar. O sea, este hombre tenía tanta conexión que él estaba seguro que de un día para otro Dios le iba a contestar a él como si él fuera un profeta de Dios. Entonces, cuando llegamos a esa conclusión, tú te das cuenta que Balaam tenía conexión divina, aunque no le servía a Dios. O sea, era un hombre impío, y no era solamente un hombre impío, porque para Dios era peor un hombre que practicaba la brujería que alguien que no perteneciera a la congregación de Dios. Por eso fue que cuando Dios levanta a Saúl, Dios le da una orden a Saúl y le dice a Saúl, quiero que tú me saques de aquí de la congregación todos los que practican brujería, porque para Dios era una abominación. Entonces un hombre que practicaba abominación tenía conexión con el cielo. Y no solo eso, sino que cuando Balaam va de camino, no tan solamente tenía la conexión, sino que tenía la autoridad para mover el cielo. Y eso es tan terrible que cuando tú ves el personaje del ángel de Jehová, te puedes dar cuenta que el ángel de Jehová se le presentó siempre a hombres que eran muy ungidos, con la excepción de este hombre. Que la Biblia dice que cuando él iba de camino, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le apareció, y se le apareció haciéndole resistencia, porque obviamente la misma Biblia dice que Balaam azotó a la asna, porque la asna pudo ver que el ángel de Jehová estaba al frente, y el mismo ángel de Jehová le pregunta a Balaam, ¿por qué tú azotas tu asna? Si tú supieras que tu asna te salvó la vida, porque si él no se desvía, yo también te iba a tener que matar a ti. Entonces este hombre tenía tanta conexión que ante el ángel de Jehová Dios permitió que él viera. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que pasó más adelante? Como quiera, Dios lo terminó matando, porque este hombre enseñó y inducía a que el pueblo adulterara y a que el pueblo fornicara. Ahora, con esto voy a terminar. Lo más importante de esto no es enseñarle a la gente a conectarse con Dios con la vida errante que lleva, sino es enseñarle a la gente qué es lo que debe de hacer para mantener la conexión, y es humillarse, porque la humillación purifica tu oración. Buen punto. Ok. Pastor Billy, bueno, ¿podrá- yo he estado escuchando lo que... Pastor, ¿podrá una persona impía conectarse con Dios? Bueno, he estado escuchando los dos puntos de los pastores, y yo buscando aquí, veo que la palabra conexión, el tema es conexión divina, y la palabra conexión significa unión, establece entre dos o más cosas, aparatos, lugares o personas, para que entre ellas una relación o una comunicación. Y la palabra divina, todos sabemos que significa Dios, porque Él sobresale y se destaca entre los demás y sobresalta. O sea que en lo que yo vengo entendiendo, yo creo que una persona que no le sirva a Dios, que sea, vamos a decir, un inconverso, quizá pueda tener una conexión con Dios, pero para mí no tiene una conexión divina. Me explico, la conexión es un junte, ¿me entiende? Puede ser entre cosas, puede ser que usted junte... Está cogiendo remas de la pastora, ¿eh? No, porque quizás estamos en la misma visión, porque hasta elegimos el mismo, no es porque vivimos en la casa, porque ella me dijo que sí se lo cogí de su teléfono, pero yo prácticamente lo estaba escudriñando ahorita y me fui a lo que es el Salmo Pastor, 139. ¿Usted tiene el iCloud de la pastora conectado en su iCloud? No. Entonces, como te seguí explicando, puede hacer que haya una conexión, pero una conexión divina
para mí es muy diferente, porque cuando ya tú entras a lo divino, tú tienes que estar prácticamente en una purificación. O sea, me explico, entrar en lo que es el discernimiento, que la palabra discernimiento significa espiritual, es un don del Espíritu Santo y es un ejercicio espiritual de búsqueda de la presencia de Dios. O sea que ahí es que me voy al Salmo 139. La pastora leyó lo que es el verso 7, pero yo voy a leer el verso 1 que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. O sea que es como que cuando hay una conexión, no es que hay un diálogo entre personas que se vieron por ahí en el supermercado, ¿me entiendes? O se vieron en el taller, o personas que vienen aquí a la barbería conmigo y dialogan. O sea que quizás dialoguemos, pero no, quizás dialoguemos de algo, pero no haya esa conexión. Yo no lo conozca íntimamente a él, ni él me conozca íntimamente a mí. O sea que para Dios, para una persona entrar, que es lo que quiero explicar, en una conexión divina con Dios, tiene que entrar en lo que es la disciplina que se necesita para que entre en la presencia de Dios, porque yo creo que Yo difiero. usted Yo difiero. difiere. Yo pienso que, vuelvo y explico, para mí ya todos estamos conectados. Entonces, para yo alcanzar la conexión divina, que es la diferencia que yo establecí desde el principio, yo no necesito cumplir con reglas, yo necesito reconocer que estoy conectado. Por ejemplo, si te fijas en el ladrón de la cruz, ¿cómo tú explicas que el ladrón de la cruz Jesús le dijera: desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso? Sí, pero él en ese momento entendió la regla. Dejó de ignorar su conexión. Sí, no, porque él se conectó inmediatamente. No tuvo que hacer ningún sacrificio, no tuvo que cumplir con ninguna regla, simplemente se tuvo que acordar, dejar de ser indiferente a la conexión que ya de por sí todos tenemos desde que nacemos con Dios. Pero espérese, pastora. Ajá. Él quizá no entró a una regla, pero él entró a un mandato. Él entró a lo que es una obediencia. Porque ¿Cuál hay uno, ¿cuál obediencia fue que en entró? reconocer que Cristo es el Pues, Salvador. eso es lo que digo, eso es lo En que digo. reconocer, Ok. No No. hubo ningún sometimiento, porque por ejemplo, yo no exhorto a nadie a que no se someta, porque nosotros reconocemos, no tenemos el tiempo que tenía el ladrón de la cruz, tal vez lo que él tenía era segundos, minutos, para proceder a ese arrepentimiento. Es que no se Lo que necesita. tú te fijas en la conversación de ellos dos, fíjate en la conversación de ellos dos, cuando tú estés allí, mira, en tu gloria, tú te acuerdas de mí. ¿Ve? Y él le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo sensibilidad. Sí, hacia pero ahí Cristo. mismito Se dice. acabó la indiferencia. Sí. Quiere decir que el mundo está conectado, pero no tiene conexión divina porque le es indiferente al Padre. El mundo está conectado, pero no ha entrado a la disciplina. O sea, no ha entrado a lo que Dios quiere. Dice: si confesares con tu boca de que Cristo es el Salvador. Quizás él no tuvo un tiempo como hay cristianos que tienen 10, 15 años o 20. Bien, entiendo eso, Pero, porque pastor, no se necesita siendo cristiano. Ajá. Yo conozco personas que son cristianos, tienen llamado a profeta, supuestamente tienen una conexión con Dios, pero tienen un espíritu de confusión. No, su conexión, no tienen Pues no, conexión no es divina. una conexión divina. Y hay un punto que el ladrón hizo. La isla dice que el ladrón tuvo una confesión. Entonces, Una sensibilidad hacia Cristo. sí, porque él dice, él dice, nosotros y el otro ladrón somos los que tenemos que estar aquí. O sea, nosotros no merecemos morir de esta forma. En otras palabras, él había confesado. Entonces, la confesión te lleva a la liberación y nuevamente te lleva a la conexión. ¿Sabes? Él no le dijo a Jesús: acuérdate de mí solamente. Él reconoció que él debía estar ahí. Entró en la disciplina, pastor. Ahí, inmediatamente, porque la misericordia del Cristo es tan grande Les voy a hacer una pregunta, ahora que el pastor está hablando de eso. Esa conexión que podemos decir que puede tener una persona impía, ¿será establecida a través de los dones y la misericordia, o a través de lo divino y lo profundo? O sea, me explico, porque por lo menos para mí, para una persona poder estar conectado, dice la Biblia que la íntima comunión es con aquellos que le temen, no con aquel que vive en santidad, que es diferente. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice la íntima comunión de Jehová es con aquellos que le temen, caen personas que a lo mejor están atados por demonios, pero
tienen una conversación con Dios. Yo pienso que no se adquiere por los dones. Pienso, porque mira qué es lo que pasa. El problema es que si tú no entras en la profundidad de que ya de por sí estamos conectados, tú entiendes que tú necesitas ponerte de rodillas para estar conectado con Dios, o que necesitas un momento a solas para conectarte con Dios. Ahora, cuando tú sabes que ya de por sí naciste con esa conexión y la volviste divina, donde quiera que tú estás, no importa si estás de rodillas, no importa si estás orando, no importa si sacaste ese momento para Dios, estás conectado con el Padre. Por eso tú te vas a encontrar con muchas personas que te van a decir, es que yo no sé, son impíos, no son cristianos, y ellos te dicen, yo no sé, pero allí al frente hubo un accidente y una voz dentro de mí antes de que ese accidente ocurriera me dijo que por ahí no cogiera. Una voz dentro de mí, ellos le llaman a la conexión que tienes desde que nacieron, le llamaron una voz dentro de mí. Nosotros sabemos que es Dios. Otros te van a decir, es que hubo un fuego en mi trabajo, o vamos a decir como lo que pasó con el hermano de Billy. El que iba a ir era Billy ese día, cuando mataron a su hermano. Y Billy dice, algo me dijo que me quedara. ¿Sabes? Tú te quedas pensando, ¿qué fue lo que le dijo que se quedara? Que en lugar de matarlo a él, mataron al hermano. Y muchas personas, y él no era cristiano, muchas personas tú te vas a encontrar con ella que te van a decir que algo en su interior les habló, porque hay una conexión. Lo que pasa es que ellos no han establecido una conexión divina. Todos nos debemos al Padre. Si no estamos conectados con él desde el principio, entonces él no es nuestro creador. Yo diría, pastora, que hay una cobertura. Cuando yo era inconverso, había una cobertura como la hay con las personas que no le sirven a Dios, porque las almas son de Cristo, ¿me entiendes? Y Satanás no puede hacer lo que él quiera hacer hasta que Dios no le da el permiso. Lo vemos en el libro de Job, ¿me entiendes? Que Satanás le tiene que pedir permiso, ¿sabe? A Dios para poder tocar a Job. ¿Por qué? Porque Job todavía no le había dado la legalidad, o sea, no estaba en pecado. Una de las cosas que Satanás puede arremeter contra el ser humano, ¿me entiende? Hacerle lo que él quiera, un ejemplo, hasta decirle a Dios, yo se lo puedo hacer porque, sin embargo, porque aunque peques, él está haciendo esto. Sin embargo, aunque peques, vuelve y caiga lo mismo, no pierdes la conexión. No, porque simplemente el tema ignoras. el tema evangelista Eres Negrón es indiferente una a Dios. conexión divina, o que Dios, o que el Espíritu Santo te cubra y cuando tú estés por ahí te hable, porque Dios sabe, ¿me entiendes? Y es algo fuerte porque cuando nosotros hablamos de conexión, tenemos que hablar que la conexión no es que tú hables con Dios. La conexión está en que tú le hables y Él te responda. Porque hay mucha gente que le oran a Dios, pero Dios no le responde. Entonces tú no tienes una conexión. No hay una conexión está cuando tú oras, cuando tú hablas, y entonces Dios viene y te responde. Que eso es lo que podemos ver con Balaam. Balaam preguntó o consultó a Dios y Dios le responde. Pero también y Balaam era divino. Y Balaam era divino. Entonces, pero estamos viendo otro escenario también. Recuérdate que Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hay muchos que corren a la torre de Jehová, pero no son levantados porque le hace falta la justicia. ¿Nabucodonosor le servía a Dios o no le servía a Dios? No le servía a Dios. Era de un pueblo que pagano. Mas sin embargo Dios le dice, tú eres mi ungido. Pero estamos viendo que luego de que le pasaron los 7 tiempos por encima, que él reconoció que Dios era Dios, Dios volvió y lo devolvió a su posición. Entonces, es lo que ahorita yo estaba hablando. La oración purifica tu condición. Cuando nosotros vamos a Jonás capítulo 2, verso 4, cuando Jonás está dentro del pez, a causa de la desobediencia de Dios, mira qué cosa terrible, que en el verso 4 dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La pregunta es, si donde Dios habita es un templo santo, ¿qué hace la oración de un pecador penetrando el templo santo de Dios? Pero ¿qué es lo que él dice en el verso 9? Y dice más, dice que ni aún los cielos contienen su gloria. Y en el verso 9 dice, mas yo con voz de alabanza levantaré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y cuando él dice eso, entonces Dios da una orden que el pez lo vomite. La pregunta es, ¿en dónde el pez lo vomita? En tierra. Y Génesis 2:7 dice que Dios nos formó, ¿de dónde? El polvo de la tierra. O sea que Dios lo devolvió a su principio. Luego de que salió de la prueba del pez, Dios lo devolvió al principio. O sea, automáticamente y es un milagro muy grande porque los peces no pueden ir a la tierra. O sea, si un pez llega a la tierra, si un tiburón va a la tierra o a la orilla, se puede quedar ahí encallado, como decimos,
Y- estancado como los botes. Y que era gigante. Si era gigante, obviamente mucha gente le dice ballena, pero no podemos traer eso porque dice pez gigante. Ahí no Y si era especifica. gigante, y si era Es que la gigante, gente le como dice los tiempos de ballena, los pero- gigantes. ¿Entiendes? La gente le dice va llena, pero en verdad yo creo que nunca está llena porque siempre se quiere comer la persona. Sí. Está vacía. Oye, Entonces, un pez gigante se le come a Jonás. Mira el milagro. Mira uno de los milagros más fuertes. Vomita en tierra. ¿Por en qué tierra? en Nínive, en lugar de propósito. En el lugar del propósito. O sea, no lo vomitó en cualquier lado. ¿Y para dónde estaba corriendo Jonás? En dirección contraria para Tarsis. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto Jonás? Oye, es como dice la pastora, él estaba ignorando la voz del cielo, de allá de Yahweh. Él la estaba ignorando. Él dijo, no, tú me estás hablando a mí, yo para allá no voy, allí me van a matar, allí la gente no se va a convertir. Estaba siendo, óyeme, indiferente, se le estaba yendo la sensibilidad hacia Cristo. Porque recuérdate que el profeta Jonás tenía ministerio y tenía dones, pero tenía raíz de amargura. Recuerda que Jonás no era que no quería ser profeta. Jonás estaba guardando raíz de amargura porque Nínive por mucho tiempo cautivó al pueblo de Dios. Entonces, Dios no quería que Dios perdonara a esta gente porque él estaba guardando raíz de amargura. Porque Jonás sabía que Dios no los iba a matar, que Dios iba a tener misericordia de ellos. ¿Ve? Entonces, antes de que Jonás cayó en tierra en Nínive, pero antes de que Jonás comenzara a predicar, Dios lo devolvió al principio. Entonces, eso es lo que la persona impía que no tiene a Cristo tiene que entender. Que lo importante no es que Dios te libre de la prueba del pez que tú te encuentres, sino lo importante es que luego de que Dios te libre, tú te humilles en tierra y tú reconozcas tu principio. Tú reconozcas de dónde caíste y que tú viniste a Dios, que eso es lo que queremos enseñar. No es que tú te mantengas con una vida errante o de manera impía, sino que aunque tú entiendes que tú puedes conectarte con Dios en tu condición, si tú quieres mantener la conexión, tienes que volverte a Dios. No hay que, yo diría que para Dios conectarse con una persona tiene que haber una acción que Dios reconozca que tiene que Él tiene que plantar esa conexión con esa persona, porque vemos que siempre que Dios en aquellos hombres se conectaban que no eran cristianos, como me hablaste de Nabucodonosor, así mismo lo hizo con Cornelio. Cornelio era un hombre inconverso, vamos a decir, pero sus acciones, o sea, Dios siempre va a mirar las acciones de la persona para entonces él buscar una conexión con esa persona, aunque Dios siempre quiere conectarse con el ser humano y siempre está tratando de conectarse, porque desde que nosotros nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, yo creo que Dios se está conectando con nosotros. O sea, está tratando de decirnos del ministerio que tenemos, del propósito que tiene con cada uno de nosotros. Pero yo creo que para entrar a la conexión divina, al hablar con Dios face to face, como dicen, tiene que haber una acción. O sea, porque para mí no es lo mismo que Dios, un ejemplo, tenga un propósito contigo y la cobertura de Dios esté sobre ti, y que, como le dijo a Nabucodonosor, tú eres mi ungido, ¿me entiendes? Porque es que Dios conoce el corazón de cada persona. Pero para entrar a la conexión divina tiene que haber una acción. O sea, vuelvo atrás cuando están los dos ladrones en la cruz. O sea, hubo uno que no reconoció, no tuvo una buena acción. O sea, por eso se quedó. Un ejemplo, el que tuvo la buena acción no era cristiano, no tuvo un tiempo que reconocía a Dios, pero en ese mismo instante la acción que el Cristo vio en él, o sea, fue que le dijo, desde hoy morará conmigo en el paraíso. Vemos a un Pedro, vemos a un Judas, ¿me entiende? Que prácticamente Pedro niega a Jesús. Ve, cuando agarran a Jesús le dice, tú eres de los nuestros, tú eres de los de ellos, porque viste como ellos. O sea que siempre el inconverso va a conocer como nosotros vestimos, que nos parecemos a Cristo. Pero hubo un Pedro que prácticamente lo negó, pero reconoció. Hubo una acción para él continuar con la conexión divina con Dios. O sea, pero hubo un Judas que hizo lo mismo. O sea, diferíamos la pastora y yo los otros días que lo vendió y lo negó. No es lo mismo, pero prácticamente cuando lo vendió fue que lo negó. Porque si no lo hubiese negado, entonces no lo hubiese vendido. Entonces, los dos, ¿cuál fue el pecado más grande
de los dos. El pecado para mí fue igual. ¿Me entiendes? Porque cuando tú niegas algo Lo que pasa es que cuando tú ves las circunstancias de Pedro y ves las circunstancias de Judas, vamos a estudiar algo rápido. ¿Qué hizo Pedro antes de negar a Jesús? Primero va Judas, le dan las monedas, lleva a Judas a los fariseos a donde Jesús para entregarlo. Cuando tú analizas ese panorama, tú ves que Pedro, o sea, que fue calculado, desenvaina una espada. O sea, cuando tú ves eso, la pregunta es, ¿estaría Pedro dispuesto a morir o no por el maestro? La realidad es que sí. Sí, estaba dispuesto. Pedro era, ¿verdad? Dicen los historiadores, dicen que Pedro andaba con su espada porque él era prácticamente, vamos a decir, como una derecha o una izquierda. ¿Sabe? Él no confiaba en el gobierno, él era rebelde ante el gobierno, según los historiadores. Pedro ya estaba acostumbrado a eso, como quien dice. ¿Sabe? Para mí Pedro iba a dar la vida por el maestro. Ahora, la pregunta está, ¿hubiera Dios edificado la iglesia a través de Pedro con Pedro muerto? Ahora una pregunta. Ahí, páramelo ahí. Pedro andaba con Jesús, pero ¿usted cree que Pedro tenía una conexión divina con Jesús mientras andaba con él? Porque habían discípulos que andaban con Jesús, pero todavía dudaban. Me explico, porque Jesús saca a Pedro, que era un guerrillero, que mataba, que era un hombre que ya usted sabe. Pero Pedro aún caminó sobre las aguas, aún se le llenó la barca de peces. Todavía yo creo que no tenía una conexión divina con el Padre, porque todavía él quería matar, todavía quería, ¿me entiendes? Y Jesús lo más que le decía era que no se podía matar y que de todos, el único que caminó sobre las aguas fue Pedro. De todos, el único que le dijo a Yeshua, tú eres el Cristo, antes de él ser crucificado, por ahí me iba a meter, pero fue Pedro. Ya te metiste. Sí. Y ojo, Yeshua no llegó a la tierra y dijo, yo soy el Cristo. Cuando Yeshua, gracias Padre, cuando Yeshua llega a la tierra, él lo único que decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sanó a los leprosos, vean que sea el sacerdote, de la ofrenda. Cuando llega a la tierra del Gadareno, Yeshua viene pisa, automáticamente los demonios llegaron a donde Yeshua y hasta le hicieron reverencia. Lo que yo quiero que usted me entienda, evangelista, mire, lo que yo le estoy diciendo es que aún el propósito que Dios tenía con Pedro y sabía que sobre él iba a edificar la iglesia, ¿me entiende? Todavía lo que yo le quiero dejar dicho es que Pedro todavía no reconocía, o sea, hay gente que no reconocen el propósito que Dios tiene con ellos, ni lo que Dios quiere hacer con ellos, pero Dios seguía con el propósito sobre Pedro, porque conocía, como quiera que sean, que estuviera haciendo las cosas de impulso, conocía su corazón, ¿me entiende? Pero Pedro empieza a tener la conexión divina con Dios cuando Dios, cuando niega a Jesús, y como quiera que y cuando se arrepiente, entonces ahí es que Jesús, Dios, ahora yo te voy a llevar una profundidad. Edifica la iglesia sobre Pedro. Ahí es que entran en la conexión divina. Esta profundidad, pastor. La conexión divina entró cuando él negó a Yeshua. No, cuando se arrepintió. Cuando lo negó. Para mí, cuando Desata el código para desátalo, porque te voy a desatar el código que entró cuando. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es el propósito no te lleva a morir, te lleva a vivir. Tu destino profético, cuando tú tienes un destino profético y tú vas a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, hay cosas que tienen que ocurrir porque sí. Te voy a decir más, tú sabes que hay gente que caen porque Dios mismo le quita la cobertura porque es necesario que caigan. Esto no lo hablan en las congregaciones, porque por años la iglesia solamente se enfocó en lo que ellos querían aparentar, no se encargaron de meterse con Dios y predicar un Dios vivo. O sea, hay personas que
caminan con Dios, pero les es necesario que nieguen a Dios en un momento determinado, porque eso es lo que les va a enseñar a ellos. Y de hecho, para añadir a lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, el Pedro, haber negado a Jesús, no significó que él dejara de ser trigo. Recuérdate que Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que no te falte ¿qué? La fe. Yo tengo una predicación bajo el tema, el zarandeo confirma que eres trigo, porque el diablo nunca va a perder el tiempo zarandeando a gente que son cizañas. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo nos ha pedido para zarandearos como a trigo, eso estaba confirmando que Pedro tenía conexión, porque aquellos que son cizañas no tienen conexión. Ahora una pregunta, pastor. Cuando Pedro niega a Jesús y luego se arrepiente, ¿Pedro siguió siendo rebelde luego de ese arrepentimiento? No. No sacó, no, ¿verdad? Que no siguió. Entonces, ahí es que yo digo que ahí es que él entra a la verdadera conexión divina. Porque no es lo mismo una conexión a una conexión divina. ¿Me entiende? No es lo mismo que usted tenga una relación con una persona, él es mi amigo, hablamos, compartimos, vamos allí, comemos, cenamos, a que esa persona sepa cosas íntimas de usted y usted cosas íntimas de él. Esa ya prácticamente, aunque no es lo mismo porque el divino es Dios, pero ya es una relación, viene siendo como que una relación íntima, viene siendo casi acercándose a lo que es una conexión divina. Lo que pasa es que por lo menos lo que me quedo callado un rato escuchándolo a todos y verdad me doy cuenta que cuando la gente pues escucha la palabra divino y escucha la palabra conexión o conexión divina, alude a que para tener una conexión divina todo está relacionado al tipo de sometimiento o a la santidad que tiene que vivir la persona para tenerla en sí. Caen todos como que en esa misma conclusión. Entonces, hay que saber si verdaderamente, cuando nosotros hablamos de conexión divina, lo que nos llega rápido es que para nosotros obtener, que no pienso que se obtiene, que para nosotros obtener la conexión divina necesitamos un porqué, una razón o una acción como tal. Por eso es que mucha gente tienen confusión y no se concentran en eso porque piensan que si no ayunan teniendo gastritis o piensan que si no oran porque no se pueden poner de ella porque tienen una condición de la espalda, no van a establecer esa conexión. Entonces hay que aclarar verdaderamente cuál es el concepto para nosotros cuatro en sí de conexión divina. Si tiene una relación con que la persona tiene que estar en santidad para poder estar conectado con el Padre, si tiene una definición de que hay una condición física, me tengo que poner de rodillas o tengo que hacer un sacrificio para tener conexión divina, o si realmente cuando hablamos de conexión divina estamos hablando de una conexión real. Una conexión real que primeramente, si nos vamos al principio en el libro de Génesis, no es una conexión de Dios y hombre, es una conexión de padre e hijo. Cuando tú hablas de una conexión de padre e hijo, voy poquito a poquito para ver si me van entendiendo lo que quiero decir. Cuando Jonathan ve a Daralis le saca la lengua o le da un golpe y Jonathan no la deja de amar. Esa es mi hija, señor. Porque su hija... Si Micaías, estoy hablando de la conexión de padre a hijo, el día que Eleazar o Eliasib crezcan y uno de ellos, ni Dios lo permita, no quiere estar en el evangelio, tú no lo vas a dejar de amar, porque estás conectado con él de padre a hijo. ¿Qué pasa con Eliasib y Eleazar? Eliasib y Eleazar llevan tu ADN, llevan tu ADN. El hecho de que en un futuro sean hijos rebeldes, sean malos, no te quieran, no quieran pasar por allí cuando tú estés muy viejito, no les va a quitar el que tengan tu ADN. A nosotros no nos quita la conexión con Dios ningún pecado, ninguna falla, ninguna rebeldía, nada, porque la conexión que nosotros tenemos con Dios es una conexión de padre a hijo, no de deidad, divinidad y hombre débil que no puede accesar a Dios porque Dios es divino. De esa conexión es de la que yo hablo. Y me quiero aclarar porque no estoy hablando de que el hombre tiene que estar pecando deliberadamente porque ya está conectado. Cuando hablo de esa conexión, entonces hablo del ungimiento para que entendamos que entonces cuando somos ungidos, no estoy hablando de sacrificio, cuando somos ungidos, entonces establecemos una conexión divina. Tú lo dijiste con Jonás.
Lo dijiste en otras palabras, pero lo dijiste. ¿Ve? Cuando Jonás entonces cae a la tierra del propósito, que es el ungimiento, que es lo mismo que trabajo, entonces Jonás establece una conexión divina. Entonces, Billy lo dice, pero lo dice con Pedro. Cuando Pedro niega a Cristo, reconoce que lo negó y comienza a ejercer el ministerio, que es el ungimiento, es lo mismo todo, entonces se establece una conexión divina. La diferencia entre las personas que no han reconocido a Cristo, que lo están ignorando y que les son indiferentes, es que tienen conexión, pero su conexión no es divina.